El 18 de diciembre de 1975, menos de un año después de que Ronald DeFeo Jr. fuera condenado por la masacre de su familia, una nueva familia cruzó el umbral del 112 de Ocean Avenue. George y Kathy Lutz, junto con sus 3 hijos, Daniel, de 9 años, Christopher, de 7, y Melissa, apodada Missy, de 5, llegaron a Amityville con una mezcla de esperanza y pragmatismo, dispuestos a convertir esa casa marcada por la tragedia en un hogar. La propiedad, con su fachada colonial holandés y su ubicación privilegiada junto al río, había estado en el mercado desde el crimen, pero su precio había caído drásticamente hasta $80.000, una ganga que incluía muebles y electrodomésticos de los DeFeo. Para los Lutz, una pareja joven que luchaba por salir adelante, era una oportunidad imposible de rechazar, incluso si venía con un pasado que susurraba en cada esquina. Este capítulo, que marca su entrada en la narrativa de Amityville, no solo introduce a los nuevos protagonistas, sino que enciende la chispa de los eventos que transformarían la casa en un ícono del terror. George Lutz, de 28 años, era un hombre alto y barbudo, con un aire de determinación tranquila. Había crecido en Long Island y trabajaba como agrimensor, un oficio que le permitía mantener a su familia, aunque con esfuerzos constantes. Kathy, de 28 también, era una madre devota con ojos cálidos y una sonrisa que escondía las tensiones de criar a 3 hijos pequeños. Ambos eran católicos practicantes, lo que influiría en su decisión de buscar una bendición para la casa. Daniel, Christopher y Missy eran hijos de Kathy de un matrimonio anterior, pero George los había adoptado legalmente tras casarse con ella en 1974, formando una familia unida que buscaba un nuevo comienzo. Antes de Amityville, vivían en Deer Park, a pocas millas de distancia, en una casa más pequeña que ya no satisfacía sus necesidades. Cuando el agente inmobiliario les mostró el 112 de Ocean Avenue, con sus 5 dormitorios, su sótano amplio y su embarcadero, vieron un sueño hecho realidad. Espacio para crecer, un lugar donde los niños podrían correr libres y tal vez, con el tiempo, borrar las manchas de su historia. No eran ajenos al pasado de la casa. El agente fue honesto desde el principio. 6 personas habían muerto allí, asesinadas por el hijo mayor de los DeFeo en una noche que aún estremecía al pueblo. Sin embargo, George y Kathy no eran supersticiosos por naturaleza. Las casas no matan gente, dijo George en una entrevista posterior, recordando su actitud inicial. La gente mata gente. Además, el precio era irresistible, $80.000 por una propiedad que valía al menos el doble. Y los muebles incluidos, desde la cama matrimonial de los DeFeo hasta los juguetes de los niños, reducían los costos de mudanza. Firmaron el contrato el 17 de diciembre, y al día siguiente, un camión de mudanzas descargó sus pertenencias bajo un cielo gris que anunciaba nieve. Los vecinos, aún recelosos tras el juicio de Ronald, observaban desde sus porches, algunos con curiosidad amable, otros con una mezcla de lástima y desaprobación. «No durarán», murmuró una anciana a su esposo, mientras veía a los niños correr hacia el jardín. Apenas instalados, los Lutz decidieron tomar una precaución que reflejaba tanto su fe como una inquietud tácita. Kathy, más sensible al peso del pasado, sugirió que un sacerdote bendijera la casa para limpiarla de cualquier sombra persistente. Contactaron al padre Ralph Pecoraro, a veces llamado Padre Mancuso en los relatos, un sacerdote católico de la diócesis de Rockville Centre, conocido por su disposición a ayudar a las familias del área. Pecoraro, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y un carácter afable, llegó al 112 de Ocean Avenue el mismo 18 de diciembre, mientras los Lutz aún desempacaban cajas en el comedor. Con una sotana negra y un maletín que contenía agua bendita,
una cruz y un libro de oraciones, el sacerdote recorrió la casa habitación por habitación, rociando agua y recitando bendiciones en latín. La familia lo seguía en silencio, los niños abrazados a las piernas de Cathy, mientras George observaba con una mezcla de respeto y escepticismo. Fue en el segundo piso, en la antigua habitación de Ronald Sr. y Luis DeFeo, donde todo cambió. Según el relato posterior de Pecoraro, mientras asperjaba agua bendita sobre la cama matrimonial, la misma donde los padres DeFeo habían sido asesinados, una voz grave y gutural resonó en el aire: ¡Fuera de aquí! Temblando, Pecoraro terminó la bendición a toda prisa y salió de la casa, advirtiendo a George por teléfono esa noche: no duerman en esa habitación del segundo piso. Hay algo malo ahí. Algunos relatos dicen que sintió una bofetada invisible en la mejilla, aunque él mismo sería vago al respecto más tarde. Lo que sí confirmó fue que una nube de moscas negras apareció de la nada, zumbando furiosamente alrededor de su cabeza antes de desvanecerse tan rápido como habían llegado. Los Lutz, desconcertados pero confiados en que podían manejarlo, decidieron usar el cuarto como almacén temporal en lugar de dormitorio. Esa misma noche, mientras la familia cenaba pizza en la cocina, su primera comida juntos en la casa, Missy, la menor, levantó la vista del plato y preguntó: ¿quién es la niña que juega conmigo? Cathy, asumiendo que hablaba de un amigo imaginario, sonrió y le acarició el cabello, pero George sintió un escalofrío. Más tarde, mientras revisaba el sótano para encender la caldera, notó un olor extraño, como a podrido, que no podía explicar. Los días siguientes trajeron más rarezas: puertas que se cerraban solas, pasos en el pasillo cuando todos estaban abajo, y un frío persistente en ciertas habitaciones, incluso con la calefacción a tope. George, un hombre práctico, intentó racionalizarlo: corrientes de aire, tuberías viejas, el estrés de la mudanza. Pero Cathy, más intuitiva, comenzó a sentir una opresión que no podía sacudirse, como si alguien la observara desde las sombras. La llegada de los Lutz no pasó desapercibida en Amityville. El pueblo, aún recuperándose del juicio de Ronald DeFeo, recibió a la nueva familia con una mezcla de curiosidad y cautela. Algunos vecinos, como los O'Connell, que vivían al otro lado de la calle, les llevaron un pastel de bienvenida, deseosos de que la casa volviera a ser un hogar normal. Otros, sin embargo, susurraban en la barbería o en la iglesia que los Lutz estaban tentando al destino. ¿Quién en su sano juicio se muda a un lugar así?, comentó un pescador local en el muelle, mirando hacia Ocean Avenue. Las historias de las voces de Ronald ya circulaban, y la visita del sacerdote solo avivó los rumores. Cuando Pecoraro enfermó días después, fiebre alta y ampollas en las manos, según afirmó, algunos lo tomaron como una señal de que algo en la casa rechazaba cualquier intento de redención. Para los Lutz, esos primeros días fueron una mezcla de ilusión y desconcierto. Habían comprado la casa con la intención de construir un futuro, de llenarla con risas y recuerdos nuevos. La bendición de Pecoraro, pensaron, sería un ritual simbólico para cerrar el pasado. Pero lo que comenzó como un acto de fe, pronto se torció en algo más oscuro. Las voces que Ronald había descrito, las moscas que atacaron al sacerdote, los comentarios inocentes de Missy sobre una niña invisible, eran piezas de un rompecabezas que aún no entendían. El 112 de Ocean Avenue, con sus paredes blancas y su silencio engañoso, parecía darles la bienvenida y al mismo tiempo advertirles: los 28 días que seguirían pondrían a prueba su resistencia, su cordura y su fe, transformando su llegada en el preludio de una leyenda que resonaría mucho más allá de las tranquilas calles de Long Island. Los primeros días fueron inquietantes pero soportables.
El olor fétido que George había notado en el sótano durante la mudanza reapareció, un hedor a podrido que parecía surgir de las paredes mismas, sin fuente visible. Cathy lo describió como carne en descomposición, pero las cañerías estaban limpias y no había basura olvidada por los de Feo. Luego estaban los ruidos, crujidos en el ático como si alguien caminara con botas pesadas, golpes suaves en las puertas a medianoche y un gemido bajo que a veces resonaba desde el segundo piso. George, un hombre práctico que prefería culpar al viento o a la madera vieja, recorría la casa con una linterna, pero nunca encontraba nada. Los niños, mientras tanto, empezaron a actuar de manera extraña. Normalmente ruidosos y juguetones, se volvieron callados, pasando horas mirando por las ventanas circulares como si esperaran ver algo. Missy, la menor, insistía en hablar de Jodie, una niña con ojos rojos que, según ella, vivía en su armario y le pedía que se quedara a jugar para siempre. A medida que pasaban los días, los fenómenos se intensificaron. Una noche, Cathy despertó sobresaltada y encontró a George levitando a varios centímetros sobre la cama, con los ojos en blanco y el cuerpo rígido. Gritó hasta que él cayó de golpe, jadeando y sin recordar nada. Al día siguiente, las paredes de la sala comenzaron a rezumar una sustancia negra y viscosa que olía a azufre. George la limpió con una esponja, solo para verla reaparecer horas después. El frío se volvió insoportable en ciertas áreas. El cuarto del segundo piso, donde Pecoraro había oído la voz, era como un congelador, mientras que otras habitaciones estaban inexplicablemente calientes. Los perros de los vecinos, que solían ladrar al pasar por la casa, ahora gemían y evitaban acercarse. George, que al principio descartaba estas señales, empezó a cambiar. Se volvió irritable, obsesionado con revisar la caldera cada hora, y pasó noches enteras despierto, afirmando que sentía algo observándolo desde el embarcadero. Cathy, más sensible a lo intangible, fue la primera en aceptar que enfrentaban algo más allá de lo racional. Una tarde, mientras cosía en el comedor, vio una figura oscura en el reflejo de una ventana. Un rostro pálido con cuencas vacías que desapareció cuando se giró. Esa noche, despertó con marcas rojas en el pecho, como si unas manos invisibles la hubieran apretado. Los niños también sufrieron. Daniel informó que su cama se sacudía sola, mientras Christopher juraba que una mano fría lo había tocado en la oscuridad. Missy, la más afectada, dibujaba imágenes de Jodie, una niña con cuernos y ojos brillantes, y decía que su amiga quería que todos se quedaran en la casa. Los Lutz intentaron mantener la calma por el bien de los pequeños, pero el ambiente se volvía más opresivo con cada amanecer. Los espejos reflejaban sombras que no correspondían a nadie presente, y un olor a perfume dulzón, como de flores muertas, llenaba el aire sin explicación. Hacia la segunda semana, George y Cathy decidieron actuar. Llamaron nuevamente al padre Pecoraro, quien, aún debilitado por su misteriosa enfermedad tras la bendición, se negó a regresar, pero les dio instrucciones por teléfono para un exorcismo casero. Armados con una cruz de madera, agua bendita y una oración que Cathy escribió en un cuaderno, la pareja recorrió la casa, gritando: «En el nombre de Dios, salgan de este lugar». Por un momento pareció funcionar. Los ruidos cesaron y el aire se aligeró. Pero esa noche, la respuesta fue aterradora. Un coro de voces guturales resonó desde el sótano como un eco distorsionado de risas y lamentos. Las ventanas del segundo piso se abrieron solas, dejando entrar un viento helado que apagó las velas que habían encendido. George, con el rostro pálido, bajó al sótano y encontró un charco de líquido rojo, como sangre, diría después, que se evaporó ante sus ojos. Cathy, temblando, abrazó a los niños mientras rezaba, pero el caos continuó hasta el amanecer, cuando todo volvió a un silencio inquietante. Las últimas noches fueron un crescendo de horror. George empezó a ver una figura en el jardín. Un cerdo con ojos rojos que lo miraba desde la niebla, idéntico al Jodie que Missy describía. Una mañana, encontraron huellas embarradas en el porche, demasiado grandes para ser humanas,
que conducían al río y desaparecían. Los muebles se movían solos, una silla de la cocina apareció volcada en el tejado, y un armario pesado se deslizó bloqueando la puerta principal. Kathy tuvo visiones de Louise DeFeo, la madre asesinada, parada en la cocina con un rostro de angustia mientras George juraba que el rostro de Ronald Sr. lo miraba desde un espejo roto. Los niños gritaban por pesadillas recurrentes y el perro de la familia, Harry, un labrador amistoso, se escondía bajo las camas, negándose a salir. La casa parecía viva, pulsando con una energía que los Lutz no podían comprender ni controlar. El 14 de enero de 1976, la noche final, fue el punto de ruptura. George despertó a las 3:15 de la madrugada, la hora estimada de los asesinatos de los DeFeo, por un estruendo que sacudió las paredes. Bajó corriendo y vio el piano del salón girando en el aire, mientras las luces parpadeaban y un hedor insoportable llenaba la casa. Kathy, en el segundo piso, encontró a Missy flotando sobre su cama, rodeada de una niebla negra que se disipó cuando la niña cayó gritando. La huida marcó el fin de su estadía, pero no de su historia. Los Lutz dejaron atrás más que pertenencias, dejaron una narrativa que pronto capturaría la imaginación del mundo. En las semanas siguientes, mientras se recuperaban en Deer Park, contaron su experiencia a amigos, familiares y eventualmente al escritor Jay Anson. Los fenómenos que describieron, las voces, las visiones, las levitaciones, eran tan extraordinarios que desafiaban toda lógica, pero su terror era palpable. Amityville, ya traumatizado por los DeFeo, se dividió. Algunos creyeron que los Lutz habían despertado algo dormido en la casa. Otros los tacharon de mentirosos buscando atención. El 112 de Ocean Avenue quedó vacío una vez más, sus ventanas circulares como ojos ciegos que miraban al pueblo, esperando al próximo capítulo de su leyenda. Para los Lutz, esas 28 noches no fueron solo una prueba de resistencia, sino el inicio de una odisea que los perseguiría por el resto de sus vidas.